Ayer había hablado yo sobre ciertos temas que eran como más de orden tecnológico. En este caso, de los que le voy a hablar ahora un poquito, tiene que ver más con la parte jurídica exclusivamente, tomando en cuenta que buena parte de los asistentes no son propiamente abogados. Entonces he decidido como darle un énfasis mayor a todo lo que se refiere a la parte legislativa. Y precisamente en el caso de la responsabilidad del intermediario tecnológico se puede enfocar de muy diversas maneras. Les digo de una vez lo que no voy a tocar, toda la parte de derecho de autor, pues esa parte no la voy a tocar para nada. Yo me voy a limitar exclusivamente a dos puntos de vista, que son la parte de responsabilidad penal y la parte de la responsabilidad en el tema de la protección de datos personales, que creo que son de las grandes aristas que tienen esos temas. En el caso de la responsabilidad penal es, digamos, como la más evidente, porque en este caso se refiere sobre todo a la parte de lo que se llama delitos contra el honor. Les comento brevemente, todo lo que se refiere a delitos contra el honor está referido específicamente e incluido en el Código Penal, en los artículos 145 en adelante. Pero resulta que este tipo de delitos se conoce también como delitos de acción privada, es decir, solo la persona, el supuesto ofendido, o sea, el querellante, el eventual querellante, que viene a ser como el equivalente a un demandante, o ofendido o víctima, como lo quieran ver, es el que tiene la posibilidad de entablar ese tipo de acciones, salvo alguna excepción por ahí. En este caso, me voy a referir brevemente a todo lo que son esos delitos contra el honor y también hacer una referencia a lo que son propiamente las exclusiones. ¿Y por qué es que quiero referirme a los delitos contra el honor? Bueno, pues por razones muy obvias. El tema del intermediario tecnológico eventualmente podría ser el que de alguna manera indirectamente y por un tipo de responsabilidad objetiva que vamos a ver a continuación, venga a ser el responsable penal en este tipo de casos. Los ejemplos típicos, si se quiere, los podemos encontrar en la prensa, de qué sé yo, cuando una persona por A o por B publica algo que resulte ofensivo para otra persona o que sea absolutamente falso. Un periódico que tiene muchísima experiencia al respecto es el Diario Extra, que el Diario Extra constantemente lo están condenando precisamente por ese tipo de acciones, porque publica una serie de cosas en contra del honor de las personas y entonces esas personas, por tanto, no dudan en llevarlos a los tribunales de justicia, precisamente por considerar que se trata de un tipo de delito contra el honor y el Diario Extra pues termina siendo condenado. Ya saben ustedes el tipo de periódico que es ese. Yo en general no tengo nada en contra de él, pero lo que pasa es que considero que es un excelente ejemplo de publicaciones que se consideran injuriosas. Veamos brevemente lo que se refiere al tema de los delitos contra el honor, que ustedes en eso lo van a ver constantemente y estoy seguro que pues, los ejemplos son más que abundantes en redes sociales, porque resulta que en esas plataformas de redes sociales que existe un nivel de intolerancia terrible. Es decir, cualquier persona que diga A, los otros le dicen A, B, C hasta la Z, ¿verdad? Y es una forma tan insultante de referirse unos a otros que en realidad es hasta chocante, pues todo eso es reproducido precisamente por esos medios. Entonces, de lo que se trata es de ver, según esa legislación, hasta qué punto es responsable ese intermediario. Que el intermediario no es uno, el intermediario puede ser muchos, pero puede suceder en particular que se esté refiriendo a alguna de esas empresas, a esas grandes empresas, que por cierto no podemos esperar que todos los países tengan el mismo nivel de protección contra el honor que tiene, por ejemplo, nuestro país. En algunos probablemente no existe absolutamente nada. Vamos a ver. Los delitos contra el honor no son nada nuevo y de hecho no voy a hacer mucho énfasis en ellos porque ahora después vamos a tener otra charla precisamente sobre el mismo tema, que es precisamente el crecimiento de los delitos contra el honor en las plataformas digitales. Yo solo lo que les voy a hacer es solo referencia a la legislación que existe en la actualidad. Vean ustedes en el caso de las injurias, ¿en qué consisten las injurias? Brevemente, cuando se ofendió a una persona, busquen ustedes todas las respuestas que hay en cualquier publicación en redes sociales y se van a encontrar cosas terribles. Vean ustedes, por ejemplo, las publicaciones que hay, qué sé yo, en Facebook, o las publicaciones que hay, por ejemplo, no sé, en SCR Hoy, en el periódico CR Hoy, que los comentarios de los lectores y los que puedan acceder son terribles y parece que hay no existe como un filtro a la hora de publicar esas ofensas. Pues eso perfectamente puede ser constitutivo del delito de injurias de manera indirecta. Ahora vamos a ver por qué, porque existen otras normas antiquísimas que todavía se aplican en Costa Rica y son el terror
de los medios de comunicación. En este caso, vean ustedes, la injuria, lo que consiste es en ofender de palabra o de hecho en su dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia, sea por medio de una comunicación dirigida a ella. Eso se da constantemente. Esas respuestas que se dan, bueno, es que son tan tremendamente injuriosas que hasta se le para el pelo a uno. Y además, vean qué importante, si la ofensa fuera inferida en público, pero ustedes dirán, ese tipo de comunicaciones igual se aplica a las plataformas tecnológicas, porque cuando se crearon estas normas, que fue en el año 70, más o menos, sí, en el año 70, que fue aprobado el Código Penal, no existía absolutamente nada de eso, ni redes sociales, ni internet, ni esa posibilidad de comunicación que tenemos ahora. Pero bueno, recordemos lo que vimos en las charlas de ayer, un principio que se llama principio de equivalencia funcional, en el cual el documento físico es exactamente lo mismo que el documento electrónico. Entonces, por tanto, lo que yo publique en una red social o simplemente si me dedico a distribuir volantes por San José diciendo que fulano de tal es esto y aquello, pues por supuesto es exactamente lo mismo. Es decir, a fin de cuentas podríamos estar configurando un delito de injurias. Ven ustedes el caso de la difamación. Ese es todavía más amplio porque consiste simplemente en deshonrar a otro o propalar especies, es decir, dar a conocer decires o chismes o lo que ustedes quieran que afecten su reputación. Entonces, si yo ando diciendo, por ejemplo, que fulano de tal es un pedófilo o es un alcohólico o es un drogadicto, etcétera, porque siempre tienen que ver, ven ustedes, siempre con temas que se dan como en privado. Si yo digo que alguien es un pedófilo, por ejemplo, que fulano de tal es un pedófilo, o que fulano de tal violó a una niña taca. Vean que son usualmente acciones que solo se dan pues en privado, digamos, en un ámbito que es bastante cerrado y que por tanto es difícil de demostrar. En el caso de las calumnias, exactamente igual. Las calumnias, pues, lo que consiste es en atribuir a una persona la comisión del delito que por cierto no ha cometido. Entonces, eso es bastante amplio, porque de todos los delitos que contempla el Código Penal, y yo se los atribuyo a alguna persona, que de lo que sea, que es espía, o que es un violador, o que es un asesino, o que es un corruptor, etcétera, pues tenemos entonces una gama amplísima para calumniar a una persona. Vean ustedes las diferencias, injurias, difamación, calumnias. También puede darse en este caso a las ofensas de la memoria de un difunto, que en este caso lo que consiste es en ofender la memoria de una persona muerta, igual con expresiones injuriosas o difamatorias. Pero en este caso, como el muerto no se puede defender, pues le corresponde a sus herederos, en este caso, cónyuge, hijos, padres, nietos o hermanos consanguíneos del muerto, nada más. No se dice que sean sus herederos. En el caso de la publicación de ofensas, ven ustedes, será reprimido como autor de las mismas, es decir, se da ahí como una especie de responsabilidad objetiva en contra del medio que lo publique. El que publicara o reprodujere por cualquier medio ofensas a las normas inferidas por otro. En otras palabras, no interesa el medio. Y aquí otra vez, si quieren ustedes, podemos aplicar el principio de equivalencia funcional. Porque no interesa el medio por medio del cual se esté dando a conocer esas ofensas. Entonces ahí perfectamente podemos estar ante una responsabilidad penal del medio que esté publicando ese tipo de acciones. En el caso de las definiciones de la persona jurídica, que también existe en nuestro Código Penal, en ese caso vean que consiste en lo mismo, propalar hechos falsos concernientes a una persona jurídica o a sus personeros, por razón del ejercicio de sus cargos, que puedan dañar gravemente la confianza que tiene el público o el crédito de que gozan. Un caso muy famoso que se dio hace, no sé, una década, una cosa así, fue cuando en un restaurante chino encontraron como unos fetos de ratón o algo así, y entonces eso se propaló de tal manera que todos los restaurantes chinos de San José, yo creo que de Costa Rica, vieron vacíos sus establecimientos comerciales porque pensaban que todos los chinos hacían lo mismo. Ya después, poco a poco, se fue olvidando la situación y pues otra vez los restaurantes chinos pues gozan ahí del prestigio que tienen. Del que ustedes quieran. Pero entonces, vean ustedes, qué sencillo es ofender a una persona física o jurídica y destruir su reputación, que es por cierto algo bastante delicado y que cuesta muchísimo que sea repuesta. Otra más, aquí tenemos lo que se llaman las excepciones. En este caso existe lo que se llama la prueba de la verdad, es decir, yo puedo decir que fulano de tal
es X o Y, pero si logro demostrarlo y digamos, si tengo un respaldo para esas afirmaciones, pues entonces ahí estaríamos ante un caso que es no punible. En este caso, cuando es una afirmación de verdadera y en la intención, porque recordemos que en el Código Penal lo que priva es la teoría finalista, es decir, lo que tiene que ver con la intención del sujeto a la hora de cometer un supuesto ilícito. Si en este caso no existe deseo de ofender o no existe lo que se llama el espíritu de maledicencia, pues entonces no podríamos estar ante una querella por injuria y difamación. Pero entonces ahí se ponen ciertas condiciones de cómo se puede probar la verdad de la imputación, de manera tal que el supuesto ofensor pueda haberse librado de responsabilidad penal. Entonces, cuando efectivamente se trata de un hecho que es demostrable, pues entonces no podríamos decir que estemos ante una calumnia, ante una difamación o ante una injuria. Ahí lo dejo para que ustedes lo puedan ver con calma. Hay una exclusión también del delito, que en este caso se refiere a los juicios desfavorables, pero se refiere sobre todo a la parte de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. En otras palabras, si yo me pongo a hablar mal, digamos, de una obra de teatro o de una película que sea hecha aquí en Costa Rica, que es pésima, que un actor es, digamos, bastante deficiente a la hora de ejercer su profesión, pues no podemos decir que estemos en un caso de difamación o ante un caso de injurias. Esto tiene que ver sobre todo con el tema de derecho de autor y es, como ven ustedes, una forma de excluir del hecho punible a la persona que está expresando ese tipo de criterios. A fin de cuentas es una opinión y es perfectamente válida. Les presento la ley de imprenta para que ustedes, a los que no la conocían. La ley de imprenta, vean que es de julio de 1902. Y si ustedes me preguntan si esa ley de hace 116 años está vigente, sí, efectivamente está vigente todavía. Y por eso les digo que es como el terror, si se quiere, de los medios de comunicación, porque a pesar de que últimamente no se aplica, digamos, para condenar a un medio, sí establece una serie de responsabilidades objetivas que es necesario que veamos brevemente. Vean ustedes, me permito hacer la referencia: responsables de calumnia o injurias cometidos por medio de prensa serán castigados con la pena de arresto de 1 a 120 días. Eso se aplicaba y se estuvo aplicando hasta hace poco. Y vamos a ver un poquito más. Sufrirán conjuntamente los autores de la publicación y los editores responsables del periódico, folleto, libro en que hubiera aparecido. Si el periódico, folleto, libro no estuviera estampado el nombre de los editores responsables, se tendrán como tales para los efectos de este artículo los directores de la imprenta. Y si no los hubiera, la responsabilidad de eso recaerá sobre el dueño de la imprenta. Pero si ésta estuviera arrendada o en poder de otra persona por un título cualquiera, el arrendatario, tenedor de ella, asumirá responsabilidad de dicho dueño. En otras palabras, ahí esa responsabilidad objetiva prácticamente no se libra a nadie. Todos los que estén de alguna manera involucrados en eso, necesariamente tendrán que asumir la responsabilidad. Ahora, como bien decía doña Irene Quiñones, ¿en qué cabeza cabe que Facebook va a estar revisando, no sé, millones de publicaciones que se hacen por semana? O que Google va a estar revisando todo lo que se publica constantemente, o que, por ejemplo, el WhatsApp se dedique a eso, a estar viendo todos los millones y millones de mensajes de las personas para ver si alguna de ellas es injuriosa a unas u otras, o si se están, digamos, intercambiando algún tipo de material que pueda considerarse ofensivo, que sea delito. Eso es literalmente imposible. Vamos a ver, recuerden que cuando esta norma se publicó, una vez más en 1902, pues los medios de comunicación eran bastante limitados. ¿Cuántos periódicos podría haber en Costa Rica en ese momento? 3, 4 tal vez. Entonces, era muchísimo más sencillo para los dueños, digamos, o para los editores, estarse fijando en el contenido de las publicaciones y determinar si alguna era ofensiva o no. Igual, los periódicos actuales pueden hacer exactamente lo mismo. Ver si una publicación A o B es ofensiva para otra persona de manera tal que se pueda librar de una eventual demanda. Es decir, la cantidad de material que tenían que revisar es pues bastante más acotado, bastante más limitado, y por tanto era que se exigía, digamos, cierto nivel de responsabilidad. Pero en este caso, digamos, como ya pretender demandar, por ejemplo, a Facebook o a Google, pues está bastante complicado. ¿Por qué? Porque es que es materialmente imposible que un ISP, digamos, que un proveedor de servicios de Internet o una persona que ponga una página X, digamos, en Internet, en el cual cualquiera puede llegar y meter la cuchara, tenga que estar revisando nota por nota
cada uno de esos contenidos. Es absolutamente imposible. Entonces, a pesar de que existe esta famosa ley de imprenta que aún está vigente, habrá que ver qué tanto se puede aplicar eventualmente a las plataformas tecnológicas o eventualmente al proveedor de servicios de Internet. Vean ustedes en este caso, en el mismo artículo 7, si la publicación calumniosa o injuriosa no se hubiera hecho en periódico, folleto, libro, será responsable en ella conjuntamente el autor, el director o dueño o arrendatario tenedor de la imprenta. Una vez más, la responsabilidad existe. Y para que vean ustedes que es una ley que aún está vigente, y se lo digo yo, ¿verdad?, que soy del Sinalevi, había un párrafo final que hablaba de la reincidencia, en el cual se aumentaba un poquito más la pena, pero la Sala Constitucional, en una sentencia de 1992, consideró que ese párrafo era inaplicable. Pero no solo eso, sino que también interpretó el artículo 7 de manera tal que, de acuerdo con el artículo 39 constitucional, recuerden que el artículo 39 de la Constitución de lo que habla es de la demostración de inocencia, así lo dice literalmente, la necesaria demostración de culpabilidad, perdón, no es demostración de inocencia, sino demostración de culpabilidad, en el cual se aplica, por supuesto, a los medios de comunicación en este caso. Entonces, allí se considera que esa exigencia del 39 constitucional exige la demostración de culpabilidad y, por tanto, debe estar relacionado con ciertos artículos ahí adicionales del Código Penal y, por tanto, nadie puede ser condenado por esos delitos de injuria y calumnia por la prensa sin una demostración de culpabilidad. Eso entonces le dio un enorme respiro a los medios de comunicación, porque ellos siempre le han tenido terror a todo lo que signifique, de alguna manera, que les apliquen algún tipo de responsabilidad. Eso en realidad es bastante triste porque, dejémonos de historia, los medios de comunicación no están para promover la libertad de expresión. O como decía Bernard Shaw, los únicos que gozan de libertad de expresión en un país son los dueños de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están para hacer dinero, para hacer negocio, para vender publicidad. Entonces, si ellos van a estar siendo atacados constantemente por injurias, calumnias o lo que sea, pues entonces ya el negocio se les cae. Recuerden el año 2001, sí, 2001, si mal no recuerdo, sí, que fue cuando mataron a Parmedio Medina, que inmediatamente los personeros de cierto periódico de Llorente, como diría Juan Diego Castro, fueron inmediatamente a la Asamblea Legislativa a hacer presión para que se apruebe una bendita ley que está dando vueltas en la Asamblea Legislativa, que se refiere a la ley, se le llama así rimbombantemente, Ley de Libertad de Expresión, cuando en realidad es una ley que lo que pretende es eximir prácticamente de todo tipo de responsabilidad a los medios de comunicación, publiquen lo que publiquen, y por tanto pues volarse la famosa ley de imprenta, cosa que de alguna manera puede resultar inconveniente. Bueno, en el caso de la protección de datos personales, quiero hacer primero énfasis en ese artículo 3 de la ley 8968. Ven ustedes, como les decía ayer, la Comisión de Derecho Informático tuvo una aplicación fundamental, si se quiere, a la hora de la redacción de esta ley, de la Ley de Protección de Datos Personales, que costó mucho que se aprobara. Pero bueno, el asunto es que en el artículo 3, que da una serie de definiciones, en el trato de tratamiento de datos personales, vean ustedes todos los verbos que incluye. ¿Qué es el tratamiento de datos personales? No solo es un verbo, son 16 verbos diferentes sin excluir al otro. Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados o manuales aplicados a datos personales tales como, y ahí comienzan todos los verbos: recolección, registro, organización, conservación, modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo, la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. Es decir, todo eso que se refiere a tratamiento de datos personales es un haz, digamos, de acciones sumamente amplia. Entonces, prácticamente cualquier cosa que involucre de alguna manera la movilización de datos personales, vean ustedes, recuerden en lo que se habló ayer del Big Data, por ejemplo, implica entonces tratamiento de datos. Y precisamente, como esta ley, vean que es de julio del 2011, como esa ley costó tanto que la aprobaran porque le tenían mano por todo lado, porque en ese momento las empresas que se dedicaban a la recolección y venta de datos, de nuestros datos personales, como si no nos pertenecieran a nosotros, o como si no hubiera que pedirnos autorización para ello, hicieron muchísima presión para que esa ley no se aprobara. Entonces uno veía, digamos, unas
mociones absolutamente absurdas, por decirlo menos. Por ejemplo, que publicar datos personales era una forma de libertad de expresión. Vean ustedes, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra cuando se supone que la protección de datos personales es un derecho fundamental? Así lo dice la propia norma, es un derecho fundamental. Pero bueno, se aplicó a fin de cuentas y se aprobó, pero como esa ley estaba tardaba y no se aprobaba, entonces nosotros decidimos en la Comisión de Derecho Informático crear un artículo penal que sí los condenaba, porque eso fue aprobado precisamente antes de la creación de la Ley de Protección de Datos, y eso se refiere precisamente al 196 bis, que se llama precisamente violación de datos personales. Entonces, en este caso lo que introducimos nosotros es sancionar con pena de prisión de tanto a quien en beneficio propio de un tercero con peligro o daño para intimidad o privacidad, en realidad es más que eso, porque los datos personales es más que privacidad o intimidad. Y sin la autorización del titular, o sea, recuerden eso, el principio es que los datos nos pertenecen a nosotros, no pertenecen al Estado, no pertenecen al Departamento de Recursos Humanos, no pertenecen al registro civil, no pertenecen al registro de la propiedad. Sino que son nuestros datos y nosotros somos los titulares. Pues sin esa autorización se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados, esa es parte de los principios, o de un tratamiento no autorizado. Vean ustedes en este caso una vez, haciendo aquí énfasis a lo que es tratamiento no autorizado de las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenadas en sistemas o redes informáticas o telemáticas o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Entonces, esa es otra de las grandes responsabilidades que tienen las empresas que de alguna manera, porque todas lo hacen francamente, a la hora de recopilar datos. El principio, una vez más, es que la recopilación de datos no está prohibida. Lo que está prohibido es dar un tratamiento no autorizado o darle un fin distinto para el cual fueron recopilados, entre otras más. Hicimos también una parte de agravamiento de la norma referente a elevar la pena en estos casos. Cuando sean realizados por personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema de red informática o telemática, o bien que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema de red o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Eso es importante, que en razón de sus funciones. La función puede ser lo que sea, hasta un conserje que pueda entrar al sitio donde están los servidores y de alguna manera se ponga a atravesar o haga algo ahí extraño, pues también será responsable, en este caso con una pena más grave. Cuando la información vulnerada corresponde a un menor de edad o incapaz, recordemos que los menores de edad tienen una protección especial en nuestro ordenamiento jurídico, desde el Código de la Niñez y Adolescencia, y parte, digamos, es precisamente su imagen, aparte de todo lo que se refiere a la protección de la niñez que existe en nuestro Código a partir del 167, el 164, si mal no recuerdo en adelante. Y las conductas afecten datos que revelen ideología, religión, creencia, salud, origen racial o preferencia o vida sexual de una persona. En este mismo término nosotros también lo incluimos en la Ley de Protección de Datos. En este caso vean que este tipo de datos son especialmente sensibles, por eso se conocen como datos sensibles, y su tratamiento de cualquier tipo está absolutamente prohibido. Y entonces es parte de las obligaciones que también le podíamos achacar al intermediario tecnológico, ¿verdad? Jamás dar algún tipo de tratamiento o recopilación a este tipo de datos sensibles. Ustedes lo pueden ver igual en la ley de protección de datos nuestra. Pero, por supuesto, vienen las excepciones. Esto lo metieron los periodistas porque ellos se asustaron mucho porque pensaban que entonces por ahí les iban entonces a caer más demandas, ¿verdad? Y por tanto el patrimonio se les iba a disminuir. Entonces ellos metieron esto ahí a viento y marea, ¿verdad? En eso los políticos ya sabemos que son absolutamente maleables y que jamás les gusta pelearse con la prensa, ¿verdad? Eso es pecado capital. En este caso, ellos introdujeron esta parte, que no constituye delito la publicación, difusión o transmisión de información de interés público, documentos públicos, datos considerados en registros públicos o bases de datos públicas de sexo irrestricto, cuando se hayan tenido acceso de conformidad con los procedimientos o limitaciones de la ley. Uno siempre se pregunta cómo es que el diario Extra siempre publica ahí la foto del almuerzo y pone ahí a la par quién era. Entonces ahí le ponen ahí, era fulano de tal, vive en tal lado, y ellos ¿de dónde sacan esa información? Pues del registro público de acceso irrestricto. O sea, esta norma, esta parte que pues nosotros no metimos manos ahí para nada, se los aseguro, porque eso lo hicieron directamente Casa Presidencial, fue redactada exclusivamente para proteger esa práctica que tienen ciertos medios de comunicación.
Y ven ustedes una vez más aquí, tampoco constituye delito la recopilación, copia y uso por parte de entidades financieras supervisadas por los jueces de la información o datos contenidos en bases de datos de origen legítimo de conformidad con los procedimientos y limitación de ley. Absolutamente innecesario porque resulta que la Ley de Protección de Datos ya contempla 4 tipos de datos: los de acceso restringido, los de acceso irrestricto, los datos sensibles, que ya sabemos que son intocables, y luego todo lo que se refiere, digamos, al comportamiento financiero de las personas, que ya de por sí está contemplado en la propia ley de la SUGEF y tiene hasta su propio derecho al olvido, que es absolutamente diferente, más cortito, 4 años, diferente de lo que contempla el derecho al olvido en el Reglamento de la Protección de Datos. En la Ley General de Telecomunicaciones, para ya cambiar de tema, también se habla un poquito de lo que es la privacidad, la protección de la privacidad de comunicaciones y protección de datos. Los operadores y proveedores deberán garantizar que las comunicaciones y los datos y datos de tráfico asociados a ellas no serán escuchadas, grabadas, almacenadas, intervenidas ni vigiladas por tercero sin su consentimiento. De todos modos, para eso existe una ley especial, que es la Ley 7425, que ya se las muestro a continuación. Salvo que cuenten con la autorización judicial correspondiente, por supuesto, de conformidad con la ley. Le repito, esa ley 7425, que es toda la parte procedimental en materia de prueba electrónica. Esa es una de tantas obligaciones que tenían las empresas de telecomunicaciones. En este reglamento de privacidad de protección medidas de protección de la privacidad de las comunicaciones, vean ustedes que el del 2009 se considera que es una serie de normas irrenunciables y de aplicación obligatoria. Yo los invito a que consigan ese texto, y si no, pues con mucho gusto se los puedo facilitar, porque contiene muchísimas disposiciones que salvaguardan la privacidad de las comunicaciones. Es uno de los reglamentos precisamente a la ley de telecomunicaciones. Garantiza el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y la protección de datos de carácter personal. En este caso, pues ya eso ya tiene su respaldo en el artículo 24 de la Constitución Política. Así que, aunque aquí no estuviera, aquí no existiera, pues ya existe normativa de carácter constitucional que sí la contempla absolutamente. Y vean ustedes, en este caso, procura que los datos de tráfico y localización de los usuarios finales sean tratados y almacenados bajo rigurosos estándares de seguridad y que estos sean eliminados y anonimizados. Esos son también parte entonces de las obligaciones que tenían las empresas de telecomunicaciones que de alguna manera tengan la posibilidad de recopilar datos personales. Una vez más, y ya para ir terminando, les hablaba de la red de registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las telecomunicaciones, 7425 del año 94. Ven ustedes, obligatoriedad de empresas e instituciones para facilitar la intervención. Existe, por cierto, en el Poder Judicial lo que se llama un Centro Nacional de Intervención de las Comunicaciones, el cual tiene una serie de protocolos que son los que señalan de cuándo se va a poder interferir una comunicación, porque eso, sin esa orden judicial, pues sería absolutamente violatorio, no solo de la legislación, en este caso del Código Penal, el artículo 196, sino también pues, de la propia Constitución Política. Entonces, esas empresas de telecomunicaciones e instituciones que brindan servicios de comunicación están obligadas a conceder a la autoridad judicial todas las facilidades materiales y técnicas para que las intervenciones sean efectivas, seguras y confidenciales. Bueno, eso es su segundo párrafo, no me interesa mucho. También vean ustedes en el artículo 23, más obligaciones de responsables de las empresas de comunicación. Serán obligación de las funcionarios responsables de las empresas, instituciones públicas y privadas a cargo de las comunicaciones dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas por el juez competente se hagan efectivas y acatar la orden judicial de manera tal que no se retarde, se obstaculice o se impida la ejecución de esa medida ordenada. En otras palabras, las empresas de telecomunicaciones no pueden negarse de ninguna manera a dar ese tipo de información. Afortunadamente, en el caso de la empresa pública de telecomunicaciones, que es el ICE, pues sí tiene pues una vinculación, digamos, y un compromiso bastante importante con el Poder Judicial, especialmente con la sección de delitos informáticos, con el CISER, etcétera, que tiene que ver muchísimo con el tema de intervención y también con esa celeridad que tiene que darse en los casos en que corresponda.
Y finalmente les hablo también de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que también establece una serie de obligaciones de responsables de empresas de comunicación, que es básicamente similar a la anterior, pero que ya aquí ya nos está hablando de otra cosa que se llama el Centro Judicial de Intervención de las Telecomunicaciones. Okay, cualquier empresa que provea servicios de comunicaciones en el país estará obligada a realizar lo necesario para la oportuna y eficaz operación del Centro Judicial de Intervención de las Telecomunicaciones. Y termino con esto. Más obligación de responsables, serán obligación de las empresas y funcionamientos responsables de las empresas o instituciones públicas y privadas a cargo de las comunicaciones las siguientes. Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas por el juez de intervenir una comunicación sean realmente efectivas. Y acatar la orden judicial de manera tal que no se retarde, obstaculice ni se impida la ejecución de la medida ordenada. Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa de telecomunicaciones no lo hace? Ahí tienen. El incumplimiento de esta norma traerá como consecuencia la sanción de cancelación de la concesión o el permiso de operación de la empresa para actividades de comunicaciones. En otras palabras, la empresa que no colabore con el Estado, en este caso con el Poder Judicial o con el Centro de Intervención de Telecomunicaciones, pues podría perder la concesión que le haya otorgado el Estado. Es una sanción bastante dura. Esperemos que ahora con la aprobación del convenio de ciberdelincuencia de Europa, todo lo que se refiere a la parte de cooperación internacional tenga una mayor repercusión en países donde se encuentran los servidores principales. Como ustedes saben, la mayoría de los servidores se encuentran en los Estados Unidos, con la gran ventaja que los Estados Unidos es de los grandes países parte del convenio de ciberdelincuencia, y todo lo que se refiere a cooperación internacional va a favorecer muchísimo a todo lo que se refiere a las investigaciones para que, a fin de cuentas, un delito que sea cometido aquí, pero que la información esté en otro servidor fuera de Costa Rica, pueda ser traída aquí y pueda ser aplicada como una prueba válida a la hora de realizar pues, un proceso penal donde se vean involucradas las empresas. Bueno, muchas gracias, espero que la charla sea de utilidad y quedo a las órdenes para cualquier duda que tengan. Gracias.